Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El caso de hoy es un caso muy reciente, muy actual, pero que ha tenido una rapidez bastante asombrosa en todo el proceso. Ya hay condenas y solamente fue hace algunos días. Es un caso que impactó a toda la sociedad en Bolivia. Vamos a hablar del caso de la pequeña Esther. Acompáñenme a ver todos los detalles. Esther nació en El Alto, una ciudad de Bolivia. Esther vivía con su madre, una mujer de nombre Yola, y sus dos hermanos. Ella era la mayor de los tres. Soñaba con ser maestra y darle un mejor futuro a su familia. Su madre vendía fruta para pagar el lugar donde vivían y también para comer. Esther y su familia eran una familia de escasos recursos. A pesar de esto, Yola siempre puso a su hija a estudiar y la incentivaba a que siguiera haciéndolo en el futuro para poder mejorar la calidad de vida que ellos tenían en ese momento. Esther es descrita como una niña muy inteligente y también muy noble y cariñosa. En alguna ocasión, con su corta edad, hasta dijo que quería estudiar 2 carreras. Todo esto para darle una mejor vida a su madre y a sus hermanos menores. Y es que Esther siempre estaba dispuesta a ayudar a su madre como pudiera. Según cuenta Yola, ambas tenían una relación muy buena, jugaban y hablaban, y Yola describe estos juegos como que si ella tuviese la edad de su hija, ya que había mucha complicidad y, como les digo, se llevaban muy bien y eran las dos muy felices mientras jugaban y hablaban del futuro que podían tener. En abril de este 2020, Esther, de 9 años, sus hermanos de 3 y 9 meses y su madre se mudaron a una casa de El Alto donde convivían con otras personas. Ellos habían pasado de alquiler en alquiler toda su vida. Desde que Esther nació, Yola había estado en pequeñas casas donde alquilaban cuartos y esta vez no fue la excepción. Los 4 se instalaron en una pequeña habitación que no tenía baño propio, sino que era un baño compartido con otras personas. Era lo más barato que pudieron encontrar y Yola estaba tranquila porque por el precio que tenía podía pagar siempre y sus hijos tendrían un lugar en donde dormir. Pero llegó la emergencia sanitaria del coronavirus este año y con la cuarentena Yola no podía salir a vender fruta. Ella, cuando ya las medidas se flexibilizaron un poco, aprovechaba para salir la mayor cantidad de horas que pudiera para poder vender todo lo que tenía y así llevar dinero a su casa. Esther y su hermana de 3 años no podían salir con Yola porque no era permitido que hubiera tantas personas en la calle, así que ella dejaba a las 2 niñas en la habitación, dejaba a Esther al cuidado de su hermana pequeña y se llevaba solamente a su hijo de 9 meses, que al ser un bebé no le representaba ningún problema con que la policía le fuera a decir que no podía estar ahí o que estaba rompiendo alguna norma de la cuarentena. El día domingo 5 de julio de 2020, Yola salió como de costumbre. Ella iba a vender algunas horas y luego regresaría a casa. Todo parecía normal en el lugar. Esther se quedó con su hermana mientras su madre se iba a trabajar. Lo que Yola nunca imaginó cuando se despidió de su hija esa mañana fue que unas horas después el cuerpo de Esther sería encontrado por vecinos. La pequeña estaba tirada en una vereda muy cerca de su casa. Los vecinos rápidamente llamaron a los servicios de emergencias y estos fueron a ver qué estaba pasando. Cuando la policía y los bomberos llegaron, Esther ya estaba sin vida, no pudieron hacer nada para salvarla y fue declarada muerta en el lugar. Según el examen forense, la pequeña había muerto por asfixia mecánica, en una mezcla en asfixia por estrangulamiento y también por sofocación.
El examen forense también dio a conocer algo que dejó a todos impactados, y es que Esther tenía lesiones de violación de una data antigua. Esto quiere decir que eran de hacía algunas semanas o tal vez algunos meses. Se llegó a la conclusión que la menor padecía abuso sexual continuado. La madre de Esther dijo que no tenía idea de esto, que su hija nunca le dijo nada y que tampoco vio ningún cambio de comportamiento en ella, ni que no quisiera acercarse a alguna persona en específico, pero las autoridades forenses dijeron que se tendría que investigar esto más a fondo. También se pudo ver que la niña tenía algunas lesiones. Se cree que en algún momento de lucha que había tenido con su agresor. Ahora bien, todo el mundo se sentía muy impactado por lo que estaba pasando. Primero, por el lugar donde había sido abandonado el cuerpo. El cuerpo lo encontraron los vecinos de ese lugar donde ella vivía en el Alto, y la verdad es que estaba muy cerca de su vivienda. Y también impresionó mucho el hecho que dejaran a la niña en medio de la vereda, a la vista de todo el mundo, y también era una hora en la cual podía haber muchos testigos. Parecía que la persona que había hecho esto estaba segura que iba a salir impune del crimen. Las autoridades comenzaron a buscar pistas. La madre de Esther dijo que no sabía quién podría haberlo hecho. Ella no fue tomada en la investigación porque había gente que la había visto a la hora en lo que estaba pasando todo esto vendiendo su fruta, así que no había pues nada que hiciera pensar a las autoridades que ella pudiera tener algo que ver. Aquí en este caso lo más importante de la investigación fueron los testigos. Fue gracias a diversos testigos que se pudo saber qué estaba pasando, qué había sucedido y quién había sido la persona que le había hecho ese acto tan horrible a la niña. Y es que varios testigos dieron a un hombre llamado Zenón Manzaneda Juchani, de 42 años. Zenón vivía en la misma casa donde vivía Esther y su familia. Según contó la madre de Esther, este hombre se presentó a ella como Alejandro y le dijo que él trabajaba en una alcaldía que tenía un puesto importante. Zenón vivía en la casa con su esposa y sus hijos. Según cuenta Yola, la madre de Esther, este hombre se acercaba a sus hijos y muchas veces le regalaba comida y alguna que otra chuchería, pero todo lo hacía frente a ella, y su hija Esther nunca mostró una actitud extraña, o al menos mientras ella estaba nunca vio que ella se sintiera incómoda con el hombre. Y como otro dato, este hombre tenía más o menos un mes de haber llegado a vivir a la casa donde estaban la niña y su familia. No fue solamente un testigo quien vio a este hombre, sino fueron varios, y la forma en la que lo vieron hizo que las autoridades tuvieran todas las alertas encima de él. Y es que una vecina comentó que la había visto como el hombre sacaba a Esther en brazos. Esto fue corroborado después por otros dos vecinos, pero el testimonio más grande vino de una niña de solamente 12 años que estaba viendo todo lo que estaba sucediendo en tiempo real. Esta niña fue un testigo muy importante porque llegó a dar muchos detalles, y es que realmente ella vio todo lo que pasó. Contó que la niña Esther había salido en hombros de este hombre. Ella le pegaba en la espalda, se quería bajar, se veía que no se quería ir con él, pero él no dejaba que se fuera. La pequeña pataleaba, también hacía berrinche y gritaba, y esta actitud fue lo que llamó la atención de las personas que la vieron. Estas mismas personas vieron a este hombre subirse a un taxi. Luego de eso, el taxi recorrió más o menos una cuadra y se bajaron en la vereda donde se encontró a Esther. Fue la niña de nuevo, como les digo, de 12 años, que vio toda la escena. Ella vio cómo dejaban a Esther allí tirada. No se ha sabido si la pequeña realmente llegó a especificar si había visto cómo le quitaban la vida a Esther. Y es que con el testimonio que se había dado, se cree que a la niña la mataron en el mismo lugar donde fue encontrada. Pero como les digo, todo esto son suposiciones y realmente todo lo que dijo la menor no ha salido a la luz. Lo que sí es que ella logró identificar plenamente a este hombre como el hombre que había sacado a Esther de su casa, la había subido al taxi y luego la había dejado tirada en donde fue encontrada.
También hay que destacar que el testimonio de la menor se hizo con una profesional de la psicología y seguramente habrá muchos detalles que nunca saldrán a la luz. Lo importante aquí es que se pudo identificar a la persona que se llevó a Esther. También se pudo identificar al conductor del taxi, un hombre que se hacía llamar Mario. En ese lugar todos lo conocían. Él solía hacer muchos viajes. Esta misma niña también llegó a decir que luego de dejar tirada a Esther, estos hombres se fueron y ya no volvieron a regresar. Con todo esto, la policía ya comenzó a buscar a Zenón en todos los lugares que pudieron. Las autoridades primero lo fueron a buscar a la casa donde estaba viviendo, que era donde también vivía Esther, y él estaba con su esposa y sus hijos, pero cuando ellos fueron a buscarlo, este hombre ya no estaba. Investigando más del hombre, la policía pudo encontrar sus otras dos viviendas en Sencata y Songo, otros lugares de Bolivia, pero él tampoco estaba aquí. La búsqueda se volvió muy extenuante y es que ellos tenían mucho miedo que el hombre huyera, ya que habían recibido informaciones de que estaba en algunas ciudades fronterizas, y lo que la policía llegó a creer es que él quería huir hacia Perú. Así que cada minuto que pasaba era primordial porque tenían que alcanzarlo antes de que él huyera a otro país, cualquier país, y ya no pudieran volver a encontrarlo. Comenzaron a ver entre los familiares de la esposa del hombre y fue allí cuando dieron con él. Su suegro lo estaba escondiendo. El padre de su esposa lo tenía en una casa para que nadie pudiera encontrarlo. Además de eso, también se supo que estaba allí encerrado con un abogado. Teniendo la ubicación del hombre, la policía llegó al lugar y este fue arrestado. El suegro y el abogado que trataban de encubrirlo también fueron arrestados y llevados con la policía. Como les dije, hubo varias capturas entre testigos falsos, personas que lo estaban escondiendo y también obviamente el taxista. Hubo un total de 7 capturas por el caso de Esther y cada persona tendría un juicio individual diferente porque cada uno tenía cargos diferentes porque habían actuado de manera distinta en todo el caso. Obviamente quien llevaba el mayor peso era este hombre Zenón, quien era el autor material de todo lo que había pasado. Mientras todo esto sucedía, los ciudadanos bolivianos estaban pidiendo justicia. Una turba intentó entrar a la tienda en donde trabaja la esposa de Zenón. Intentaron tomarla de manera violenta, pero no lograron hacer esto porque las autoridades intervinieron antes de que algo pasara. También, obviamente, a la niña se le dio su sepultura y fue en este lugar cuando llegaron los medios de comunicación que su madre dijo que estaba recibiendo amenazas, que obviamente ya no podía vivir en la casa donde estaba viviendo. Uno, porque estaba precintada, porque la policía todavía estaba buscando pruebas, y dos, porque la familia de Zenón estaba allí y ella ya había recibido varias amenazas de muerte. En ese momento llegó a pedir ayuda de las autoridades para que ella se pudiera cambiar de hogar y también obviamente que sus hijos tuvieran las cosas más básicas que necesitaban. Mientras todo eso pasaba, Yola había dejado a sus 2 hijos menores en casa de una prima. Varias entidades del gobierno boliviano dijeron que ayudarían a la familia no solamente de manera económica, sino también de manera psicológica. Zenón se sometió a un proceso abreviado, a un juicio corto. Hay que destacar algo aquí, y es que en los medios él fue presentado como el autor confeso del crimen, pero realmente no se llegó a especificar qué había confesado. No se llegó a ver cuál había sido su confesión, pero sí hay que puntualizar que muchos medios y también en una rueda de prensa se le llegó a llamar autor confeso. Esta información la llegué a contrastar y había un medio en el cual se decía que él había negado todo. Así que no sabemos realmente si llegó a confesar o si llegó a negar las cosas a un 100%, porque usualmente estas informaciones en muchas ocasiones suelen cambiar de un medio a otro. Eso sí, que en una conferencia oficial la persona que presentó a este hombre como el autor del crimen dijo que había confesado. Pero esto es lo de menos, había testigos que podían corroborar todo lo que él había hecho y además que estaba huyendo. Si hubiese sido verdaderamente inocente no hubiese huido y se hubiese escondido de la manera que lo hizo.
El juicio abreviado de Zenón terminó muy rápido y el juez lo condenó. Se le encontró culpable del infanticidio de la niña Esther y fue condenado a 30 años de cárcel. Por su parte, el suegro de Zenón también tuvo este proceso abreviado y él primero fue sentenciado a 1 año de cárcel por haberlo encubierto, pero la acusación recurrió a esta pena y luego de eso le dieron 2 años más. 2 años es la pena máxima que se tiene en Bolivia para este tipo de delitos de encubrimiento. Los demás acusados parece que pasarán por un proceso normal. No se sabe hasta este entonces si junto con sus abogados ellos pedirán pasar también por un proceso abreviado para acelerar todas las cosas. Eso se sabrá seguramente en los próximos meses. A pesar de que ya está Zenón en la cárcel con una sentencia, las autoridades creen que en el caso de Esther hay muchas cosas más que ver. Y es que recordemos que la niña tenía signos de abusos sexuales de data antigua. Las autoridades pidieron una autopsia psicológica de Esther, la cual se realizará con entrevistas a su familia. Ellos quieren ver el entorno que tenía la niña, cómo estaba creciendo y tal vez si su hermana podría decir algo de los abusos que ella recibía, si se podría sacar alguna otra información, porque hasta este momento no se sabe si Zenón era la persona que abusaba de Esther, no se sabe realmente si este hombre tenía algo planeado y lo más importante, no se sabe qué pasó ese día. Eso es lo que genera un poco de confusión. Si el hombre confesó, se tendría que saber por qué sacó a Esther en su espalda, quién era este taxista, por qué ya lo estaba esperando y muchas otras cosas más. Muchas preguntas que todavía están en el aire a pesar de que, como les digo, ya hay una sentencia. Podría ser que todo esto se llegue a saber en los próximos meses, semanas o en los próximos días tal vez, y si no, pues nunca se podrá saber. Lo que sí sabemos con mucha certeza es que Esther tenía un futuro por delante, tenía muchos años de su vida por vivir. Era una pequeña que a su corta edad ya pensaba en darle un mejor futuro a su familia y tener para ella misma también un mejor futuro, hasta que este hombre se cruzó en su camino y le cortó completamente sus sueños e ilusiones. También dejó muy afectados a su familia, que obviamente resienten de una gran manera su pérdida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Esther es muy triste, muy impactante, como todos los casos, pero creo que cuando hablamos de menores las cosas pues todavía son mucho más impactantes. Es una situación que se repite mucho en todos los países, básicamente, que los padres tienen que salir a trabajar para llevar la comida a su casa y son los hermanos mayores los que se quedan al cuidado de los menores, y este hombre realmente aprovechó esta situación para quitarle la vida a la niña. También tenemos que destacar mucho que pareciera que él pensaba que iba a poder huir o salir impune o nadie iba a decir nada, porque le quitó la vida básicamente en la vía pública, la sacó con mucha gente fuera, muchas personas lo vieron, la niña gritaba y pataleaba, entonces eso llamó mucho más la atención. No sabemos qué pasaba por la cabeza de este hombre y tal vez puede que no sepamos nunca qué estaba pasando. Como les digo, no sé si hay una confesión o no al 100%. Hay muchos testigos, sabemos que él es culpable, pero sí sería bueno saber qué dijo él, qué pasó, por qué sacó a la niña en brazos. No lo sé, hacen falta ese tipo de detalles para terminar de unir todos los puntos del caso. Lo importante acá es que se hizo justicia, Esther ya no está, eso sí, pero al menos fue un crimen que no llegó a quedar en la impunidad. Todavía quedan algunas cosas, y es que, como sabemos, ella sufría de abuso sexual. Se tiene que encontrar al culpable de ese abuso y también meterlo en la cárcel, y si es este mismo hombre Zenón, él tendrá que pasar por otro proceso por este crimen. Así que bueno, veremos si en los próximos días, semanas, meses llega a salir nueva información, y estaremos también atentos a la condena de los acusados que todavía no han pasado por el juicio. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta y también recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces a la semana. Recuerden compartir si creen que a alguien más le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y también les dejaré mis otros 2 canales en la descripción del video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.